Buenos días. ¿Sí se escucha allá atrás? ¿Sí? Buenos días. Oremos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia en esta hora. Te damos gracias por tu infinidad de misericordias, Padre. Señor, colocamos este tiempo en tus manos, tiempo en que compartiremos de tu palabra, Señor, sin olvidarnos que toda la gloria y la honra es para ti. Padre, que todo lo que aprendemos en este lugar sea para glorificar tu nombre, no para envanecernos en el conocimiento en vano, Señor, sino para llevar este conocimiento a muchas personas para que cada día conozcan más de ti y tu nombre siga siendo glorificado en todos los rincones de la tierra, Señor. Padre, una vez más, bendice a mis hermanos que están en este lugar y aún bendice a aquellos que por una u otra razón no pudieron estar hoy con nosotros. Que en el lugar donde se encuentren seas tú, Señor, fortaleciéndolos, ayudándolos, Padre. Una vez más, Señor, te pido que me ayudes a predicar y exponer tu palabra de una manera clara, Señor, y que de esta forma seas tú glorificándote, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Mis hermanos, como estamos viendo, estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante y estamos viendo las 5 solas de la Reforma. Y en esta oportunidad estamos cerrando con la quinta de las 5 solas, y es Soli Deo Gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Hagamos un poco de historia antes de entrar y materializar el tema en esta mañana. Antes del año de 1534, la Iglesia y los eruditos podían leer la Biblia. Es decir, Martín Lutero tradujo la Biblia al lenguaje alemán con la idea de hacerla accesible a la gente del común. Y en 1534 Lutero imprimió la primera Biblia en el idioma alemán y más de 100.000 copias fueron distribuidas entre la gente del común. Posteriormente, en el año de 1543, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al castellano, y estas versiones fueron conocidas como la Biblia del Oso. ¿Por qué se le conocía como la Biblia del Oso? Porque en su portada estaba la carátula de un oso y por esa forma recibió ese nombre. Posteriormente, Cipriano de Valera hizo una revisión de esta Biblia del Oso en el año de 1602. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa en español en 1569. Luego Cipriano hizo una revisión de esta Biblia en el año de 1602. Y esta versión finalmente fue llamada la Biblia Reina Valera, que es la que comúnmente estamos utilizando hoy en día. Y esta Biblia fue la que comenzaron a utilizar los primeros reformadores o los primeros protestantes. Y esta Biblia estaba prohibida en la época de la Reforma por la Inquisición española. Y por eso vemos cómo el movimiento de la Reforma inició para destruir todo el sistema católico romano que existía en esa época. Y es así, entonces, como esta traducción de la Biblia fue llegando cada día a la gente del común. Ahora, al conocimiento de la Biblia, al conocimiento de esta verdad, y ya las personas, al tener acceso libre a la palabra del Señor, surge entonces el llamado movimiento protestante, que hoy abrazan muchas denominaciones a nivel mundial. Y de este movimiento protestante resultaron las 5 doctrinas fundamentales que se conocen como las 5 solas de la Reforma Protestante. Y la primera sola es sola Escritura, que significa que la Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe, moral, ciencia y conducta. Luego pasamos a la sola gracia, que es la salvación, es decir, somos rescatados de la ira de Dios solo por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Luego pasamos a la tercera sola, que es la fe, lo que quiere decir que solamente en la fe, a través del Hijo de Dios, es el único medio en que nosotros obtenemos la salvación. Luego pasamos a solo Cristo, y sabemos que solo Cristo habla de la doctrina de Cristo, que únicamente a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, somos hechos hijos de Él. Y luego terminamos con solo Deo Gloria, o Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. Y es decir, al saber que la salvación proviene de Dios y ha sido obtenida por Él y ha sido hecha para su gloria, entonces nosotros debemos glorificar solo y exclusivamente a Dios
y toda la gloria nosotros debemos dársela a Dios. Y con esa introducción, entonces sí pasemos a ver la quinta sola, que es Soli Deo Gloria. El Señor se ha revelado tan claramente en el mundo y ha salvado a su pueblo tan definitivamente que nosotros los creyentes somos libres para adorarle, servirle y glorificarle a Dios para siempre. La salvación viene de Dios, ha sido obtenida por Dios y esto es para su gloria. Entonces, si esto es para su gloria, nosotros como su pueblo, ¿qué debemos hacer? Glorificarle solamente a Él. Ahora, todo creyente debe vivir una vida completa en la presencia de Dios, bajo su autoridad y solamente para su gloria. Y el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana para expresar toda la grandeza y toda la gloria de Dios, lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Quiero que abran sus Biblias, aunque está proyectado aquí, quiero que ustedes abran sus Biblias. O busquen Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Ya todos lo tienen? Entonces, vamos a darle lectura. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Claramente vemos cómo el apóstol Pablo en la carta de los Romanos expresa esta gran verdad. Decir, muestra toda la gloria de Dios y muestra cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso. Decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Y la idea que se esconde detrás de este principio es doble. La primera es darle la gloria a Dios y la segunda es que Dios hace todo para su gloria. Entonces, esta sola nos enseña que nosotros debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces, este texto resume tres frases importantes. Número 1, de Él. Número 2, por Él. Y número 3, para Él. Estas frases encierran todo el contenido del capítulo 11 del libro de los Romanos. Y si alguien quiere una respuesta corta de por qué las cosas tienen que ser para la gloria de Dios, simplemente es porque es para Él, de Él y es por Él. Esa es la respuesta más corta. ¿Por qué debemos hacer las cosas? Para la gloria de Dios. Veamos entonces en detalle lo que significa de Él. De Él significa que todo es de Él porque Él es el propietario de todas las cosas que en la tierra existen. Veamos el Salmo capítulo 24, versículo 1. David reconoció esta gran verdad y lo expresó en esta preciosa porción de la palabra en el Salmo 24, capítulo 1. Salmo 24, versículo 1 dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor es rey y propietario de todas las cosas que existen en el mundo. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos entonces glorificarlo a Él y solamente a Él. Ahora, además, todo es de Él porque de Él provienen todas las cosas. Hasta la lluvia que cae sobre buenos y malos, hasta el sol que sale sobre buenos y malos. Entonces, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no recibiste? Todo lo que tenemos, sea bueno, sea malo, es de Dios y por lo tanto le pertenece solamente a Dios y solo nos resta a nosotros decirle gloria a Dios. Mis amados hermanos, debemos entender que todas las cosas provienen de Él. Y si todas las cosas provienen de Él, ¿quiénes somos nosotros entonces para entrar a discutir con Él? Solo nos queda decirle gloria a Dios. Decir, toda la gloria es para Dios. La segunda preposición que encontramos es por Él. Quiere decir que todo está hecho solamente por Él y todo es sustentado por Él. Juan capítulo 1, versículo 3
Hebreos capítulo 1, versículo 13 y Colosenses capítulo 1, versículo 17 respaldan esta idea. Es decir, todas las cosas fueron creadas por Él. Y si todas las cosas fueron creadas por Él, entonces ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios. La tercera preposición que vamos a encontrar en este versículo es para Él. ¿Qué significa para Él? Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Hermana, un momento. Permita que le lleve el micrófono para que quede registrado en el video. Gracias. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Correcto. Colosenses 1:16 dice que el Padre hizo todo para el Hijo, y por otro lado en 1 Corintios 15:28 dice que cuando el Hijo termine de hacerlo todo, Él le devolverá todo al Padre para que Dios sea todo en todos. Es decir, entonces vemos la manifestación de la gloria de Dios, es que es por Él, es para Él y solamente de Él. ¿Qué nos queda a nosotros como creyentes? Una vez más, glorificar a Dios. Glorificar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos a diario. Pero estas cosas, las que hablamos en Romanos, de que por Él y para Él, nos lleva entonces a una pregunta. Y la pregunta surge es, ¿cuándo Dios demanda su gloria? Si sabemos que la gloria es de Dios, entonces ¿cuándo Dios demanda su gloria? Dios demanda su gloria en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Por eso nosotros siempre debemos glorificar a Dios. El Señor desde el principio, o Dios desde el principio, ha demandado su gloria. Se la ha demandado a su pueblo en exclusividad en cuanto a su adoración y a su alabanza. Es por ello que el Señor, a través de sus profetas, en toda la historia de la Biblia, nos ha dejado saber que la gloria de Dios es solamente de Él. Veamos un ejemplo. Isaías capítulo 42, versículo 8. Aunque está proyectado, me gustaría que lo abrieran en sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos, ni alabanza. Vemos entonces cómo el Señor está reclamándole al pueblo su gloria. Isaías 42, 8. Y yo, Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos, mi alabanza. Y en Isaías 48, del 10 al 11, leemos lo siguiente. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces vemos cómo el Señor, a través de la historia de la Biblia, en toda la historia siempre ha reclamado que la gloria es de Él. Por eso es que ninguno de nosotros podemos vanagloriarnos ni robarle lo que a Dios le pertenece. La gloria le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y por eso el grito de la Reforma en Soli Deo Gloria es que toda la gloria le pertenece a Dios. Desafortunadamente en nuestros medios hoy en día muchos nos atribuimos la gloria que le corresponde a Dios. Y déjenme decirle que esto es un grave pecado. Cuando Dios demanda su gloria, Dios demanda que la gloria sea dada única y exclusivamente a Él. Y Dios, cuando demanda su gloria, no está tratando de llamar la atención de ninguna manera. Recordemos que Dios es soberano. Y por lo tanto, si Él es soberano, toda la gloria le pertenece a Él. Dios está satisfecho en su propia perfección, por lo que Dios no necesita nada. Pero lo único que Dios exige de nosotros, mis amados hermanos, es que le glorifiquemos todo el tiempo. El Señor no está buscando que le aplaudan porque Él no necesita nuestros aplausos. No está buscando que lo alaben porque Él, si nosotros no lo alabamos, sigue siendo Dios.
lo que Dios demanda es que en todas las acciones que nosotros emprendamos diariamente, debemos glorificarle a Él. Ahora, el Señor no necesita nuestro tributo, porque sin nuestro tributo Él sigue siendo soberano y sigue siendo Dios. Pero nosotros sí necesitamos darle tributo. Nosotros sí estamos en la obligación de glorificar su nombre. Estamos en la necesidad, más que una obligación, de glorificarlo a Él. ¿Saben por qué? Porque Él murió por nosotros. Y con ese simple hecho es más que suficiente para que la gloria sea dada a Él. Ahora, Dios disfruta de nuestra adoración, claro que sí. De la misma manera que un padre se complace cuando está con sus hijos. Cuando el hijo le dice al padre, Padre, te amo mucho, te quiero, lo abraza. De la misma manera, Dios disfruta de nuestra adoración. Por eso es necesario que nuestra adoración tengamos a Dios presente y lo glorifiquemos solamente a Él. ¿Cuándo me convierto en mejor adorador? Cuando estoy más cerca del Hijo, es decir, cuando reconozco a Cristo como Señor y Salvador y reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces me acerco más al Padre. Y cuando me acerco más al Padre, más lo glorifico y más gloria le doy. Mientras más plenitud tengo, más gozo experimento. Y mientras más gozo experimento en Dios, más glorifico a Dios. Como bien lo dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Es decir, cuando encontramos la plenitud en Dios y nosotros nos satisfacemos en Dios, entonces Dios se glorifica a través de nuestras vidas. Porque entonces vemos nosotros en nuestra vida reflejando a Dios. Y cuando usted refleja a Dios y refleja el carácter de Dios, el Señor es glorificado. Glorificamos a Dios en nuestro diario vivir. Glorificamos a Dios en cada una de las cosas que hacemos, sean pequeñas, sean grandes, sean medianas. Y siempre teniendo presente que la gloria le pertenece solamente a Dios. Ahora, que Dios exija que las cosas sean hechas para su gloria, ¿no significa que Dios sea egoísta? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios no es egoísta cuando Él demanda su gloria? Vamos a contestar esta pregunta con otra pregunta. ¿Cómo saben los hijos que un buen padre no es egoísta cuando le piden que lo respeten y lo honren? ¿Será que un padre es egoísta cuando pide que sus hijos lo respeten y lo honren? De ninguna manera. Entonces, si Dios exige lo mismo, que lo respeten y que lo honren, no podemos decir que Dios es un Dios egoísta. Un ejemplo, supongamos que hay un hijo que está padeciendo una enfermedad mortal y que para que el hijo pudiera vivir necesita la sangre de su padre. Y entonces el padre va y dona toda su sangre para que su hijo viva y el padre muere. ¿Será que este padre es egoísta porque le dio su sangre a su hijo para que viviera? De ninguna manera. ¿O puede el hijo acusar a su padre? De ninguna manera. Entonces fue lo que Dios hizo, en este caso fue lo contrario. Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que Él nos perdonara de toda esta enfermedad que era el pecado que nos había separado de Dios. Y entonces podemos decir que Dios es egoísta porque envió a su Hijo a morir en la cruz. De ninguna manera. Esto muestra el amor de Dios para con su pueblo. Entonces nos queda nada más que decir soli Deo gloria, decir a Dios sea la gloria. Es más, Dios ha hecho mucho más por nosotros. Dios nos ha dado la vida. Dios sostiene nuestra vida. Nos ha dado los dones y los talentos que usamos en esta vida. Y Dios nos ha provisto las oportunidades en esta vida. Entonces no podríamos decir que Dios es un Dios egoísta, porque Dios ha hecho todo para su gloria. Y como si esto no fuera suficiente, Dios se dio a sí mismo cuando nosotros estábamos muriendo o cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, del cual solamente podríamos nosotros salir si el Señor hubiera muerto en nuestro lugar. Y de hecho lo hizo. Y por lo tanto nos queda a nosotros decirle gloria a Dios. Es decir, nosotros vivimos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, vida por su muerte. Somos vivos porque el Señor murió para darnos vida y vida en abundancia. ¿Una pregunta?
Pum. Complementando lo que dice el pastor, el Señor al demandar su gloria nos está protegiendo a nosotros de pecar, de no caer en envanecimiento y en idolatría. Finalmente, Él busca protegernos. Entonces, ese es un beneficio al demandar Él su gloria. Correcto. De hecho, el Señor demanda su gloria en todo tiempo. Recordemos cuando el Señor da el testimonio de las tablas, le dice, oye Israel, el Señor tuyo uno es. ¿Qué significa esto? Que fuera de Dios no hay otro Dios al cual nosotros tengamos que rendirle gloria y pleitesía. Ahora, ¿todavía nos queda alguna duda de que Dios cuando exige su gloria es egoísta? No, Dios no es egoísta cuando Dios exige su gloria, de ninguna manera. Veamos un ejemplo, quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12, versículos 21 y 23, del 21 al 23. Hechos capítulo 12, versículos 21 y 23, del 21 al 23. ¿Ya todos lo tienen? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Vemos el ejemplo, el rey Herodes se levantó y por no glorificar a Dios y robarse la gloria, inmediatamente el Señor envió un ángel de la muerte y este hombre expiró. ¿Por qué? Porque cuando le robamos la gloria a Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y por eso es que el Señor demanda su gloria, porque el Señor no puede compartir la gloria que le pertenece a Él con otro tipo de persona. Y haciendo el contexto entonces, ¿por qué de esta sola? Recordemos que en el sistema católico romano de la época, cuando se estaba dando el movimiento de la Reforma, la Iglesia Católica era la única que tenía la autoridad en cuanto al sistema religioso de la época y decía que la gloria le pertenecía era a ellos y ellos se glorificaban o se autoglorificaban. Cuando la Biblia fue entonces repartida, traducida a los idiomas populares para que la gente tuviera el conocimiento de Dios, fue cuando comenzó el Señor a abrir los ojos de estas personas y a mostrarles que la gloria era para Dios. Y por eso surge esta sola, es decir, devolverle la gloria que había sido robada a través de tantos años a Dios. Y el movimiento surge y dice, Soli Deo Gloria. Si sabemos que la salvación es de Dios y únicamente de Dios, debemos devolvernos y devolverle la gloria que a Dios le pertenece. Solo a Dios la gloria. Mis amados hermanos, a nosotros como creyentes, lo único que nos queda es decirle, Soli Deo Gloria. Glorificar a Dios en cada momento, en cada tiempo y en cada lugar. Ahora, esto nos lleva entonces a un segundo punto y a pensar que es para su gloria, o mejor dicho, su gloria es por nuestro bien. Debemos entender, mis amados hermanos, que al Dios actuar para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a su ser, pero nosotros sí nos favorecemos de su poder. Claro que sí, porque es su diestra la que nos sostiene. Dios al desplegar su poder sigue siendo Dios, pero nosotros nos beneficiamos de ese poder. Ahora, igual sucede cuando Dios despliega su sabiduría. Dios no se hace más sabio o menos sabio, pero cuando Dios despliega su sabiduría sobre grandes hombres de Dios, nosotros somos beneficiados porque nos ayuda a acercarnos más a Dios. Lo mismo sucede cuando Dios despliega su gracia. Somos nosotros beneficiados. El Señor no sufre ningún cambio, ni para bien ni para mal. Él es Dios, pero Dios sí necesita que nosotros le glorifiquemos a Él. Cuando Dios se glorifica a sí mismo exhibiendo todos sus atributos, los beneficiados somos nosotros, porque nos ayuda a entender más a Dios, nos ayuda a comprender más a Dios. Veamos un ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas
habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Mis amados hermanos, cuando Dios glorificó al Hijo, lo hizo en la cruz y nosotros resultamos ser los principales beneficiarios de su muerte. Entonces vemos cómo cuando Dios despliega su poder y Dios demanda su gloria, los que somos beneficiados somos nosotros. En la cruz, el Padre mostró el amor y la gracia del Hijo hacia los pecadores. Y cuando el Hijo glorificó al Padre y lo hizo en la cruz cumpliendo la obra que le había sido encomendada, satisfaciendo la justicia de Dios, luego nosotros fuimos beneficiados al no tener que sufrir una condenación eterna. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados cuando Dios despliega su gloria? Nosotros, los hijos de Dios. Y eso nos lleva entonces a decir soli Deo gloria, es decir, toda la gloria es para Dios. Surge una pregunta: ¿estamos robando la gloria a Dios? Es una pregunta retórica. Es para autoevaluarnos. Pero entonces esto nos lleva a una siguiente pregunta: ¿cómo glorificamos a Dios? Muchos dirán, cuando oramos. Otros dirán, cuando le adoramos en alabanza. Otros dirán, lo hacemos de muchas maneras. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de cómo entonces nosotros glorificamos a Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Yo creo que este es un texto que nos muestra una forma clara cómo nosotros podemos glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo muestra la forma como nosotros debemos glorificar a Dios. Ya sea que comas, ya sea que bebas o que hagas cualquier otra cosa, ten presente que debes hacerlo para la gloria de Dios. Mis hermanos, si hacemos todas las cosas y no tenemos presente que esto no glorifica a Dios, déjame decirte entonces que le estamos robando su gloria. El Señor demanda que la gloria es para Él. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo para su honra y para su gloria. Si trabajamos para la gloria de Dios. Muchos dicen, yo trabajo para recibir un salario y sostener a mi familia. Sí, es cierto, pero el trasfondo debe ser, yo trabajo para glorificar a Dios porque a través de mi trabajo y a través del sostener a mi familia estoy glorificando a Dios. Si comes, comes para glorificar a Dios. Si bebes, bebes para glorificar a Dios. No es beber de emborracharse, hago esta aclaración. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Cuando servimos en la iglesia, servimos no para los hermanos, servimos para glorificar a Dios. Cuando preparamos el sermón y exponerlo de una manera clara, lo hacemos para glorificar a Dios. Cuando estudiamos, estudiamos para glorificar a Dios. Mis amados hermanos, cuando ustedes vienen a la iglesia, no para recibir los beneficios de Dios, vienen el domingo para glorificar a Dios. Hermano Ernesto tiene una pregunta. Es más bien casi como una aclaración, es que la expresión es una forma de pensar mía, no sé, la someto a su consideración. La expresión robarle la gloria a Dios es una expresión curiosa, porque yo personalmente creo que es muy común escuchar en las iglesias, ¿no? Vea cómo le roban la gloria a Dios cuando se jactan y dicen, pastor, cuando usted habló, él sintió, ¿sí? Entonces decimos, vea, le están robando la gloria a Dios. Yo creo que más bien debería decirse que la están negando la gloria a Dios, porque robársela es imposible realmente, ¿no? Algún día quedará al descubierto todo, pero es imposible robarle la gloria a Dios, más bien que se la niegan, como tú dijiste con Herodes, que no se la dio. Entonces cambiemos la expresión, digamos que no le robó, sino que le negó la gloria a Dios, para darle más claridad. Gracias por el aporte. Entonces, hay muchas cosas en la vida del creyente que el creyente no hace para la gloria de Dios. De hecho, con toda probabilidad, la mayoría de los creyentes no hacen la mayoría de las cosas en su vida para la gloria de Dios. Lo decía anteriormente, ganamos dinero, pero ganamos dinero pensando en que
para satisfacer nuestras necesidades, pero no pensando que ganamos dinero para glorificar a Dios. Gastamos ese dinero sin pensar que si lo estamos gastando para glorificar a Dios o lo gastamos en nuestros placeres. No, me voy de vacaciones, voy a disfrutar mis vacaciones porque trabajé mucho, o voy a comprarme esta ropa, voy a adquirir esto. Pero realmente cuando hacemos eso estamos glorificando a Dios. El hecho es que sí podemos hacerlo, pero que el deseo del corazón sea glorificar a Dios. Señor, me voy de vacaciones a disfrutar de las vacaciones, pero siempre glorificándote, porque me has permitido descansar. Eso es glorificar a Dios. Ahora, cuando damos a otros y luego queremos que el otro nos los agradezca, entonces estamos siendo egoístas también y no estamos glorificando a Dios. Cuando demos mostrando la gloria de Dios sin ningún interés. Es decir, yo voy a ayudar a mi hermano, yo lo ayudo sin ningún interés, pero sé que cuando le estoy ayudando a él, estoy glorificando a Dios porque estoy mostrando el carácter de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo le glorificamos? Podemos glorificar a Dios en adoración. Cuando la adoración, o en medio de la adoración, cantamos acerca de los atributos de Dios. Ahora, porque no es adoración cantar una alabanza donde la letra no tiene ningún sentido o no tiene ningún contenido doctrinal. Voy a citar un ejemplo y discúlpeme que lo haga. Hay una canción de un artista que dice la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, bueno, vendrá. Si analizamos ese contexto, y no quiero entrar, es una letra que en nada está glorificando a Dios. Porque es que hemos tenido la gloria de Dios como un objeto. Y la gloria de Dios no es un objeto. La gloria de Dios es la gloria de Dios. En muchas iglesias se dice, no, es que aquí está la gloria de Dios y vemos la gloria de Dios como una shekinah, como una... Déjeme decirle que eso no es la gloria de Dios. Hermanos, nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida y no necesitamos de ningún objeto para glorificar a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, cuando la adoración lleva un contenido doctrinal que habla acerca de los atributos de Dios, estamos verdaderamente glorificando a Dios. ¿Por qué? Y también lo hacemos en la oración cuando nos centramos en Dios y reconocemos quién es Dios y reconocemos que Él es capaz de suplirnos aun cuando nosotros no se lo pedimos. Sabemos que estamos glorificando a Dios. Aún sabemos que Dios es fiel y digno de confianza. Mis amados hermanos, también podemos glorificar a Dios cuando le amamos por encima de todas las cosas, cuando colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas y lo colocamos a Él por encima de todo, diciendo, Señor, tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y fuera de ti no hay otro. Eso es glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que pueda competir con Dios. Es decir, fuera de Dios no hay absolutamente nada. Por lo tanto, nos queda a nosotros, una vez más, y vuelvo y hago énfasis, en glorificar a Dios. Ser agradecidos es otra forma en que nosotros le damos la gloria a Dios. Porque ponemos de manifiesto que Dios no necesita traernos en la abundancia para nosotros sentirnos satisfechos. En medio de la escasez muchas veces no tenemos nada, pero aún así Dios suple nuestras necesidades. Entonces ahí somos agradecidos, ahí estamos glorificando a Dios. Porque en medio de la escasez Dios muestra que Él es suficiente para nuestras vidas. Y otra forma de glorificarle es cuando nosotros evitamos el pecado. ¿Por qué? Porque entonces al evitar el pecado reflejamos la santidad de Dios en nuestras vidas. Y al reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas, lo estamos glorificando a Él. Es decir, cuando yo evito el pecado, Dios no se beneficia en nada cuando yo evito el pecado. El beneficiado soy yo. ¿Por qué? Porque si yo evito el pecado, Dios se seguirá manifestando y glorificando en medio de nuestra vida. Lo mismo sucede cuando evitamos la avaricia, me beneficio porque no terminamos esclavizados del dinero. Ni terminamos siendo esclavos por el afán de conseguir dinero. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos al dinero en primer lugar y nos olvidaríamos de Dios. Esa es otra forma de glorificar a Dios. Cuando colocamos al trabajo en primer lugar, nos hacemos esclavos del trabajo y le quitamos la honra a Dios. Cuando mis deseos sensuales están en primer lugar, la lujuria nos esclaviza
entonces perdemos el objeto de glorificar a Dios. Dios es el único ser que demanda estar en primer lugar sin esclavizarnos. Cuando glorificamos a Dios somos libres y por lo tanto somos felices porque le estamos dando lo que Él se merece. De hecho, le estamos dando su gloria. Y cuando Dios verdaderamente se glorifica en nuestra vida y nosotros lo glorificamos, somos felices. Porque no tenemos que estar esclavizados de nada, sino que estamos siempre dándole la gloria a Dios. Y quiero que me acompañen a un versículo en la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos lleva este versículo a reflexionar? Que toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es uno solo, es nuestro Dios y nos demanda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Quiere decir que entonces, que todo lo que hagamos sea para su gloria, sea para su honra. Y también podemos glorificar a Dios cuando somos altamente productivos. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús lo dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Quiere decir, lo mismo lo dice Filipenses 1:11, Dios nos llama a estar llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. En este sentido, glorificar a Dios, es decir, utilizamos nuestros dones y glorificamos a Dios. ¿Cómo llevamos mucho fruto? Cuando predicamos el Evangelio, cuando llamamos al arrepentimiento a las personas y les mostramos el Evangelio para que el Señor haga la obra en ellos. Allí somos siendo entonces fructíferos, estamos llevando fruto, pero esto es para la gloria de Dios. Por último, ¿podemos glorificar a Dios como lo hicieron los mártires? ¿Una pregunta? No, de igual forma, el tema de la gloria de Dios es un tema importante tenerlo claro también en el aspecto negativo de las cosas que suceden. Un aspecto oscuro, por así llamarlo, no de pecado, sino oscuro. ¿Por qué? Porque Romanos 11, 32, 36, que se comenzó leyendo, dice, porque de Él, para Él, por Él son todas las cosas. Y dice el 33, cuán insondables son tus juicios. Así es. Y en este tiempo que estamos viviendo, sobre todo de mucha crueldad y de mucho juicio que está cayendo, y cómo uno ve la maldad del hombre, y cómo niños inocentes mueren, y cómo catástrofes naturales arrasan en medio de la humanidad, mucha gente demanda respuesta. Y uno de esas personas no puede decirle, dale la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que sus juicios son de Él. Cuán insondables son sus juicios. Y nosotros como cristianos de pronto podemos entender este tema de darle la gloria a Él. Pero muchas veces es difícil comprender todas estas cosas y decirle, Señor, gracias, porque tus juicios son justos y tú eres bueno. Y aún en medio de todas esas cosas también hay que ver, arrodillarse y darle la gloria al Señor. No solamente en lo bueno y en lo que tenemos. Gracias, Pastor. De hecho, cuando Dios manifiesta su juicio, vemos a Dios glorificándose en medio de eso. Porque es su justicia. Y por lo tanto la justicia de Dios nos lleva también a manifestar su gloria. Una salvedad. Hace un momento se decía acerca de que no somos esclavos sino libres. Pero hay que hacer la salvedad que nosotros somos libres con la libertad con la que Cristo nos llamó. Correcto, claro. A ser libres en Él. De hecho, eso lo explica en el Pentateuco cuando habla de los esclavos por amor. Nosotros somos esos esclavos que el Señor recogió,
que compró, que estábamos a la vera del camino, con vidas destruidas, que éramos desarrapados, no teníamos nada, pero el Señor nos llamó, nos adoptó, somos sus siervos, pero nos trata como hijos, porque fuimos adoptados en Cristo Jesús. Pues es buena la aclaración, Sí, claro. porque siempre pensamos que somos libres, pero no somos libres para hacer lo que querramos, sino somos libres con la libertad con la que Él nos Con la que llamó Cristo nos llamó. para darle gloria. Entonces decíamos que otra forma de glorificar a Dios es cuando lo hicieron, como lo hicieron los grandes mártires de la fe cristiana. Ellos defendieron su verdad y murieron por su causa. Sufrir por su causa, es decir, sufrir por las causas de Cristo y darle las gracias en medio del dolor y del sufrimiento, es una forma de glorificar a Dios. Esto nos lleva entonces, mis amados hermanos, a un término que tengo 5 minutos, ¿verdad? Un término que quiero exponerles, y es el que utilizamos en las iglesias reformadas cuando finalizamos el culto. Es el término que conocemos como doxología. La doxología, y esto hace parte de la gloria de Dios. La doxología viene del griego doxol, fama u opinión, y logos, palabra o conocimiento. Es decir, en el mundo griego antiguo, doxa significaba una opinión, pero en el cristianismo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios, es decir, su gloria. Entonces la palabra gloria expresa realmente todas las manifestaciones de Dios en la historia de la salvación, desde la creación hasta su segunda venida. Entonces la doxología se usa para indicar la propiedad de dar la gloria a Dios que debe tener el lenguaje cristiano para ser auténtico. Tenemos ejemplos. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y otro ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que la doxología es la forma como nosotros cerramos dando la gloria a Dios. Y con esto quiero terminar diciendo que lo único que nos queda a nosotros como creyentes es decir, como decían los grandes hombres de Dios en la antigüedad, soli Deo gloria. A ti es el reino, el poder y la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Oremos.